Hola, hola, queridos amigos, hermanos, muy buenas noches, días, tardes, en el momento que ustedes estén asistiendo a este video. Para mí es un privilegio compartir la palabra de Dios, la lección de la escuela sabática. Este trimestre, sin duda, es muy interesante, lleva por título El gran conflicto. Y en esta semana, la lección es Motivados por la esperanza, un estudio fascinante del libro El conflicto de los siglos. Vamos entonces, mis hermanos, directamente al estudio de la lección, pero antes nos gustaría compartir con cada uno de ustedes esta invitación especial para participar en las preguntas claves de la lección de escuela sabática. 5 preguntas para poder afirmar nuestro conocimiento del estudio de la lección. Cada semana participan unas 30, 40 personas en este desafío. Te invito para que puedas hacer parte. Entra a través del código QR o en la descripción del video. Y si eres maestro de escuela sabática o director de la escuela sabática, puedes usar las preguntas claves con tu iglesia en el momento del estudio de la lección. Hemos tenido grandes experiencias muy bonitas y testimonios de personas que están usando las preguntas claves en la lección de la escuela sabática. Bien, queridos hermanos, entonces vamos directamente al estudio de esta semana, como siempre utilizando el sistema MEAC. Veamos entonces el estudio Motivados por la Esperanza. El sistema MEAC nos permite ir primeramente por una parte de motivación para el estudio. En esta oportunidad hemos preparado una motivación que tiene que ver con el paralelismo que existe en las profecías. Las profecías de Daniel son fascinantes. Las profecías de Apocalipsis solo pueden entenderse en la medida que entendamos las profecías de Daniel. Un estudioso de la palabra de Dios va a profundizar en los símbolos proféticos, en la historia de Daniel, en el cumplimiento de estas profecías en la historia, y es realmente un estudio fascinante. De tal manera, mis hermanos, que vamos a ver las profecías de este hombre Daniel, aproximadamente unos 5 a 6 siglos antes de Cristo. Este hombre vivió en la ciudad de Babilonia, luego en el imperio medo-persa, y Dios lo usó como un instrumento extraordinario porque Daniel vio el futuro. Daniel en sus profecías nos describe qué es lo que ocurriría desde sus tiempos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, detallando incluso también qué es lo que ocurriría con la venida del Mesías, cuál sería el tiempo en el que el Mesías sería bautizado, cuándo sería muerto y también cuándo el Evangelio llegaría hacia todas las naciones, porque el pacto se extendería también a los gentiles, y eso es algo que encontramos también en las profecías de Daniel. Vamos entonces, mis hermanos, a ver 2 profecías puntualmente que nos van a ayudar a entender mejor. Veremos una visión panorámica de la profecía de Daniel 7 y veremos una visión panorámica de la profecía de Daniel 8. El propósito es interconectar estas 2 profecías y la comparación de las profecías de Daniel 7 y Daniel 8 nos van a ayudar a establecer con seguridad algunos elementos importantes del juicio, el juicio investigador. Entenderemos también la interpretación, porque esta semana se ha visto, de William Miller o Guillermo Miller acerca de la profecía de los 2300 años que está en Daniel capítulo 8, versículo 14. Y entonces para eso necesitamos hacer este paralelismo. Veamos entonces, en primer término, la profecía de Daniel capítulo 7. En Daniel 7, mi querido hermano, encontramos los reinos que iban a sucederse uno tras otro, los grandes imperios de la humanidad, grandes gobernantes que aparentemente tendrían la historia en sus manos, pero la profecía de Daniel me indica que Dios, el soberano, el creador de los cielos y de la tierra, está también en el control de la historia de este mundo. La profecía de Daniel nos presenta la visión de las 4 grandes bestias, nos presenta la visión del cuerno pequeño y nos presenta también el escenario del juicio y aproximadamente cuándo va a realizarse el juicio. Vamos a ver entonces en esta visión panorámica. Miren ustedes, en Daniel capítulo 7 aparece un león con alas. Ese león con alas representa a Babilonia, aproximadamente del 605 hasta el 539 a.C. Después de Babilonia viene el reino de Medo-Persia. Los medos y los persas aproximadamente gobiernan el mundo desde el 539 hasta el 334 a.C. Después viene el imperio griego.
el rey más importante, Alejandro el Grande. Y aquí aparece, el imperio griego está representado por el leopardo con 4 cabezas y con 4 alas debido a la velocidad que tenía para hacer sus conquistas. Eso fue lo que pasó con el rey Alejandro de Macedonia, ¿no? Alejandro el Grande. Este periodo termina en el 168 a.C., cuando el ejército romano derrota a las falanges macedónicas y se establece un nuevo imperio mundial que es Roma. Pero la primera parte de Roma es Roma imperial. Después nos va a mencionar el cuerno pequeño, que es Roma papal. Después del cuerno pequeño nos presenta juicio en el cielo. Hay un juicio en el Daniel capítulo 7 claramente establecido, la idea del juicio, que los adventistas conocemos como el juicio investigador o el juicio preadvenimiento, porque es un juicio antes de la venida de Cristo. Y después está el establecimiento del reino de Dios. Así que mis hermanos, esta es la visión panorámica de Daniel capítulo 7. Por favor, tengan en cuenta estos elementos porque serán muy importantes para la comparación que vamos a realizar. Vamos ahora a Daniel capítulo 8. En Daniel capítulo 8 no hay un símbolo para Babilonia. Directamente el profeta ve un carnero con 2 grandes cuernos y la propia profecía dice que este carnero representa a Medo-Persia. Luego aparece un macho cabrío con un cuerno gigante notable y este cuerno representa al rey más importante que es Alejandro. Entonces el imperio macedónico de Grecia. Ahí está. Ese es la siguiente figura, los reyes de Grecia. Luego aparece Roma imperial. Roma imperial aparece como el cuerno pequeño y Roma papal aparece también como el cuerno pequeño. En Daniel capítulo 8, el cuerno pequeño representa tanto a Roma imperial como a Roma papal. En Daniel capítulo 7, el cuerno pequeño representa solamente a Roma papal. ¿Mm? La bestia espantosa y terrible representa a Roma imperial. O sea que esa es una diferencia notable ya, ¿no? En Daniel 7, la bestia espantosa representa a Roma imperial y el cuerno pequeño representa a Roma papal. En Daniel capítulo 8, el cuerno pequeño, en una primera fase, representa a Roma imperial, cuando crece hacia el sur, hacia el oriente y hacia tierra gloriosa, Roma imperial. Y el mismo cuerno pequeño, cuando se levanta hasta el cielo, representa a Roma papal, un ataque contra el plan de la salvación, contra las verdades establecidas en la palabra de Dios. Roma papal, el cuerno pequeño. Y después del cuerno pequeño aparece la purificación del santuario. Ahora vamos a hacer la comparación entre estas 2 profecías porque hay algo impresionante que vamos a descubrir mientras conocemos el desarrollo de estas profecías. Miren ustedes, mis hermanos, aquí está la comparación. En Daniel capítulo 7 tenemos el león que representa a Babilonia, ¿no es verdad? En Daniel capítulo 8 no aparece Babilonia porque en realidad los 2300 días empiezan en Medo Persia y terminan en la purificación del santuario. Por eso no aparece Babilonia, porque Babilonia no tiene ningún papel en Daniel 8. Pero empezamos con Medo Persia y en Daniel 7 el oso es Medo Persia. En Daniel 8 el carnero es Medo Persia. En Daniel 7 la bestia espantosa y terrible es Roma imperial. En Daniel 8 el cuerno pequeño en su crecimiento territorial hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa representa a Roma imperial. Cuerno pequeño en fase horizontal. El cuerno pequeño que aparece en Daniel 7 representa a Roma papal. Hay que diferenciar Roma imperial de los césares y Roma papal de los papas. Y entonces en Daniel capítulo 8 también el cuerno pequeño representa a Roma papal, pero en su fase vertical, ¿no? Cuando se levanta contra el príncipe del ejército, se levanta contra el ejército del cielo, dice allí, ¿no? Es un ataque ya contra la propia iglesia del Dios verdadero al atacar al ejército de los santos. Ahora, mis hermanos, vamos a ver qué es lo que sigue. Después de Roma papal, que el cuerno pequeño en Daniel 7, viene el juicio en el cielo. Y después del cuerno pequeño, fase vertical, en Daniel 8 viene la purificación del santuario. Ahora, por favor, quiero que tengas en cuenta bien esta realidad. Por favor, jamás olvides esta declaración.
El juicio en el cielo de Daniel capítulo 7 corresponde a la purificación del santuario en Daniel 8. Es decir, el mismo evento que en Daniel 7 es el juicio en el cielo, en Daniel 8 es la purificación del santuario. Juicio en el cielo y purificación del santuario son el mismo evento. Repito, mi querido hermano, en Daniel 7 se presenta juicio en el cielo, después del cuerno pequeño. Y en Daniel 8, después del cuerno pequeño, aparece la purificación del santuario. Conclusión, el juicio en el cielo y la purificación del santuario vienen a ser una misma realidad, un mismo evento. De manera que cuando nosotros descubrimos cuál es la fecha del juicio en el cielo, descubriremos también cuándo estará siendo realidad la purificación del santuario. Es el mismo evento. Por lo tanto, miren ustedes, vamos a ir ahora al texto bíblico. Y por favor, presta mucha atención a lo que vamos a decir. Daniel capítulo 8, versículo 14, dice lo siguiente. Es la gran profecía de los 2300 días, tardes y mañanas. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Eso dice Daniel 8:14. Pero hemos descubierto, por la comparación que hemos hecho en las dos profecías, que la purificación del santuario es el mismo evento que el juicio en el cielo. Repito, la purificación del santuario corresponde al juicio en el cielo en Daniel capítulo 7. Por lo tanto, purificación del santuario y juicio en el cielo son el mismo evento. Y podríamos parafrasear entonces a Daniel capítulo 8, versículo 14. Vamos a parafrasear, vamos a cambiar sin cambiar la esencia. Daniel capítulo 8, versículo 14. Y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Pero vamos a parafrasear. Y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego empezará el juicio. ¿Por qué? Porque la purificación del santuario y el juicio son el mismo evento. Si yo digo que en 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado, y el santuario, la purificación del santuario corresponde al juicio, quiere decir entonces que hasta 2300 tardes y mañanas, y luego empezará el juicio. También porque son el mismo evento. Y también podemos hacer una aplicación adicional. En Daniel capítulo 8 se dice que este cuerno pequeño, este sistema opresor, perseguidor que es el papado, que es la unión del poder político y poder religioso durante la Edad Media y gran parte de la Edad Moderna, toda la Edad Moderna, dice que pisoteará la verdad, dice que echará la verdad por tierra. Ahora, quiere decir que todo ese periodo la verdad será pisoteada en tierra. Pero ¿cuándo culminará? Hasta 2300 tardes y mañanas y la verdad dejará de ser pisoteada. Por lo tanto, podemos hacer otra paráfrasis de este texto. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas y luego la verdad será restaurada. ¿No es verdad? ¿Por qué? Porque son 2300 tardes y mañanas en las que finalmente se habla acerca del cuerno pequeño donde pisoteará la verdad, pero hasta 2300 tardes y mañanas terminará la obra. Por lo tanto, la verdad será restaurada después de ese periodo. Entonces tenemos, mis hermanos, que la profecía de los 2300 tardes y mañanas no solo me indica que el santuario será purificado. Me indica también que empezará el juicio y me indica también que la verdad será restaurada. Bueno, la lección de escuela sabática nos va a ilustrar un poco más acerca de este gran evento que es la purificación del santuario, el comienzo del juicio y además también Daniel capítulo 9 que me habla de la profecía de las 70 semanas, que son profecías complementarias. Ahora, hay un problema en los 2300 años. Cuando tú vas al Daniel capítulo 8, el ángel que viene a Daniel le explica qué es lo que va a hacer el carnero. ¿Qué significa el carnero? Dice que es Medo-Persa. ¿Qué es el macho cabrío? El ángel le dice, este reino es Grecia. ¿Quién es el cuerno notable que está ahí en el macho cabrío? El ángel le dice, este es el rey más importante, el rey más notable, que se quebrará y habrá dos. Todas esas declaraciones son explicadas por el ángel. ¿Sabes qué es lo que el ángel no explica? No explica cuándo va a empezar la profecía de los 2300 años. Solo dice, esta profecía es verdadera. Y además dice, esta profecía es para el tiempo del fin, es para muchos días. ¿No? Pero no dice cuándo va a empezar. Y entonces, si no dice cuándo va a empezar,
no sabemos cuándo terminará. En Daniel capítulo 8 solo se nos dice que es verdadera esta profecía. Para poder descubrir dónde empieza la profecía de los 2300 años, tenemos que ir a Daniel capítulo 9. Allí se nos explica dónde empieza la profecía de los 2300 años. Y sabes, mis hermanos, por Daniel capítulo 9 sabemos que la profecía de los 2300 días en la Biblia, que son años literales, 2300 años, un periodo enorme, empieza en el año 457 a.C. Veremos esto en el estudio de esta semana. Y termina en el año 1844. Allí el santuario será purificado, 1844. Y allí empezará el juicio, año 1844, porque esos eventos marcan, perdón, el final de los 2300 tardes y mañanas, marcan el inicio de esos eventos, purificación del santuario y la obra del juicio, el juicio investigador, juicio final, empieza en 1844. Y la verdad es restaurada como Dios levanta un remanente que enseña la verdad que ha sido pisoteada por el cuerno pequeño. Entonces el remanente también sale en 1844. Vamos, mis hermanos, entonces, a recordar un poco acerca de la historia. Guillermo Miller. Guillermo Miller estudia esta gran profecía de 1844, ¿no? Bueno, él estudia 2300 tardes y mañanas y dice, el santuario será purificado, pero él dice, el santuario ya fue destruido, ¿no? Jerusalén ya no existe, entonces ya, ese santuario, ¿dónde está? Ese santuario no puede ser Jerusalén, que está destruido. Ese santuario solo puede ser el santuario en la tierra. ¿Y cómo se va a purificar el santuario en la tierra? Cristo va a venir. Y a partir de ese versículo, Guillermo Miller predica la certeza de la venida de Cristo en el año 1844. Ahora sabemos que él estaba equivocado. Estaba equivocado en el evento que iba a ocurrir, porque quizá no había visto la relación que hay con Daniel 7, donde se habla que el juicio primero iba a suceder y después los santos recibirían el reino. Y entonces el juicio es el mismo evento que la purificación del santuario. Quizás si hubiese hecho esa conexión no se hubiera equivocado, ¿no? Pero incluso la equivocación de Guillermo Miller también estaba profetizada en la palabra de Dios, en Apocalipsis capítulo 10. Entonces, mis hermanos, aquí encontramos que él tenía todos los cálculos correctos. Lo único que tenía incorrecto era el evento que sucedía al final del periodo de 2300 tardes y mañanas. ¿Qué es lo que sucederá? ¿Cuál es la gran esperanza que tenemos? Cuando Guillermo Miller salió a predicar la segunda venida de Cristo en 1844, hubo un tremendo movimiento de personas que se preparaban para la venida de Cristo. Y este era uno de los versículos que más estaba en el corazón de ellos, porque tenían la esperanza de decir estas palabras cuando Jesucristo regrese. En este día, dice, se dirá, este es nuestro Dios. Lo hemos esperado y Él nos salvará. Este es el Señor a quienes hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Estas palabras quisiera yo repetirlas, mi hermano. Decir, este es nuestro Dios. Cuando aparezca Jesucristo en las nubes de los cielos, decir directamente, este, el Señor Jesucristo, es nuestro Dios. Él es Dios en toda su magnificencia. Él es Dios sobre todas las cosas. Jesucristo que viene en las nubes es nuestro Dios. Lo hemos esperado. Él nos salvará. Jesucristo es Dios. Lo que encontramos en Isaías capítulo 25, versículo 9. Vamos entonces al desarrollo de la lección de esta semana. Veremos una visión panorámica de los principales puntos tratados en la lección. Empezamos entonces, mis hermanos, con la promesa del retorno del Señor. Juan capítulo 14, versículos 1 al 3 contiene esta promesa. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuál es el gran deseo que tiene el Señor Jesucristo? Quiere estar con nosotros siempre.
Por eso es la última frase de este versículo dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ah, yo quiero estar allí, mi querido hermano, ¿no? Quiero estar con Jesús, mi Salvador, aquel que entregó su vida por mí para poder darme esperanza de salvación. Allí quiero estar. Y ese es el propósito de Jesús. Él quiere estar contigo, mi querido hermano. Él quiere estar conmigo. Ahora, veamos cómo se repite esta promesa en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Allí dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es una promesa maravillosa. Ahí se habla acerca de la segunda venida de Cristo y se enfatiza que cuando Cristo venga, aquellos que murieron en la fe de Jesucristo resucitarán primero, serán parte de la primera resurrección. ¿Cuántos de nuestros seres queridos fallecieron con la esperanza de Jesucristo en su corazón? Ellos harán parte de esa primera resurrección. Allí yo puedo colocar a mi papá, ¿no? En el recuerdo. Mi padre falleció hace unos 3 años atrás, ya van a ser 4 años atrás. Qué rápido que pasa el tiempo. Y esto simplemente para mí es un estímulo para pedirle al Señor que regrese en las nubes de los cielos cuanto antes para volver a abrazar a mi papá, para que podamos abrazar a nuestros seres queridos. Será una experiencia tremenda, una experiencia maravillosa. Tito capítulo 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí hay varias tremendas verdades en Tito capítulo 2, versículo 13. Primera gran verdad. El cristiano aguarda, el cristiano espera, no desespera. El cristiano es paciente, esperando que Jesucristo cumpla su promesa porque la va a cumplir. Porque Jesucristo no es hombre para que mienta. Él cumplirá y las profecías se han ido cumpliendo todas y cumplirá también con esa promesa. Así que tenemos que aguardar. ¿Cómo es que llama a la segunda venida de Cristo? La llama la esperanza bienaventurada, es decir, la esperanza feliz, la esperanza gozosa, la esperanza que trae alegría en medio del dolor, que trae júbilo en medio del sufrimiento, en medio de la persecución. Muchos cristianos se aferraban a esta esperanza, era lo único que tenían en su corazón, la esperanza de encontrarse con Jesús. Y ahora están esperando hasta el momento de la manifestación. Dice allí también, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo será? Será la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Jesús es Dios y es nuestro Salvador. Él se va a manifestar, nuestro gran Dios y el Salvador Jesucristo. Qué maravilloso, mis hermanos, esta descripción aquí. Vamos ahora entonces a este párrafo de la lección de escuela sabática. Es fácil entender por qué la creencia en la segunda venida de Cristo ha traído tanta esperanza y alegría a los cristianos que creen en la Biblia. Este acontecimiento señala el fin de la enfermedad, el sufrimiento y la muerte. Anuncia el fin de la pobreza, la injusticia y la opresión. Anticipa el fin de las luchas, los conflictos y las guerras. Pronostica un mundo futuro de paz, felicidad y comunión duradera con Cristo y los redimidos de todas las épocas para siempre. Qué preciosa esta declaración, ¿no? Hay que aferrarnos a esta promesa, mis hermanos. Contemplamos el mundo y vemos que evidentemente va hasta su propia destrucción. Vemos las guerras terribles, millones de personas aterradas por los misiles, por las bombas de grandísimo poder que se arrojan las naciones, los niños gritando, las mujeres, hombres desesperados. Todo eso es la descripción que encontramos. Nosotros vivimos en un lugar de relativa paz, ¿no? Al estar en Sudamérica estamos un poco alejados de los focos en donde se desarrollan las grandes guerras de nuestro tiempo. Pero mi querido hermano, esta paz no es para siempre. Habrá un momento en que también se irradiará la tribulación a todo el mundo. Y los cristianos tenemos que enfrentar.
Y estaremos preparados, mis hermanos, por la gracia del Señor. Pero eso significa que la redención está cerca, que Jesucristo está a las puertas. Y la venida de Jesucristo significa el final de la enfermedad, del sufrimiento, de la muerte, del llanto. Si estás sufriendo, mi hermano, tu sufrimiento no es para siempre. Si estás llorando, el llanto termina y dará paso al júbilo. Si tienes algún problema con tu familia, si tienes algún problema existencial, no encuentras respuestas, si te duele el corazón, si hay una depresión muy grande en tu vida, por favor, contempla al Señor Jesucristo y aférrate a la esperanza. Eso es lo que ha sostenido a los cristianos a lo largo del tiempo. A pesar de la persecución más opresiva y de los castigos más injustos que ellos tuvieron que enfrentar, la esperanza siempre estuvo en sus corazones y esa esperanza los sostuvo en medio del dolor. Vamos a ver entonces, mis hermanos, esta siguiente parte en que se nos habla acerca de a la espera del tiempo. Veamos los textos bíblicos en los que se habla acerca de la segunda venida de Cristo. ¿Y qué características se nos muestran aquí? Hay varios textos que nos hablan de la venida de Cristo. Hechos capítulo 1, versículo 11. Ahí están los varones galileos. Esos son los ángeles que Jesucristo envió para que puedan consolar a sus discípulos que estaban llorando. Entonces ellos se acercan a los discípulos y les dicen las siguientes palabras. Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La pregunta es, ¿cómo vendrá Jesús? De la manera como Él subió al cielo. Es decir, Jesús vendrá de una manera visible, de una manera personal, de una manera real. Más adelante, en Apocalipsis 1:7, se habla también de esta esperanza. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Cuál es la promesa? Todo ojo lo verá. Mm. Querido hermano, si estaremos nosotros hasta el momento en que Jesús se va a manifestar, vendrá de un modo personal, vendrá de un modo que todos los seres humanos lo podrán ver. Nadie tendrá que avisarte, mira, ahí viene Jesús, no, porque lo estarás viendo directamente, será el evento más impresionante de la historia. Mateo capítulo 24, versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mi querido hermano, no sé si vives en una región en la que hay frecuentemente relámpagos. Bueno, yo vivo en Lima. Lima es una ciudad en la que prácticamente no llueve, no tenemos relámpagos, no tenemos tormentas eléctricas. Así que, bueno, no sé si somos bendecidos o no, porque en realidad de vez en cuando no nos vendría mal una lluviecita, ¿no? Pero cada vez que hay una pequeña lluvia en Lima se organiza un caos porque la ciudad no está preparada para la lluvia. Pero recuerdo cuando era niño y vivía en Ayacucho. Y recuerdo ser muy niño, tendría pues unos 3, 4 años ahí en Ayacucho. Recuerdo mucho las tormentas. A pesar de que era muy pequeño, las tormentas eléctricas han quedado grabadas en mi mente. Porque el relámpago iluminaba el cielo, ¿no? Un relámpago parecía que estaban tomando fotografías desde el cielo, ¿no? Iluminaban por completo. Y entonces uno trataba de levantar la vista y se sentía sorprendido, asombrado, con cierto temor por la magnificencia de los relámpagos. Mira, de esa manera es comparada la venida de Cristo. Dice, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, un relámpago que cruza todo el cielo, que desde el oriente se muestra hacia el occidente, es decir, es un relámpago tan espectacular. Bueno, dice, ahí sí será la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, mis hermanos, Jesús se va a manifestar de un modo visible, de un modo real, de un modo personal. Y no es que vendrá de modo espiritual. Hay ciertas personas que creen que la venida de Cristo será espiritual, ¿no? O algunos piensan incluso que ya vino, pero vino de modo espiritual. No es así, mis hermanos. Aquí encontramos que es un evento público, es un evento notorio, es un evento con una tremenda publicidad, ¿no? Porque en el sentido de que todo ojo le verá.
no habrá el evento que concite la mayor atención que la segunda venida de Cristo. Se dice que, que el evento deportivo más importante en el calendario deportivo viene a ser el final de la Copa del Mundo. Miles de millones se concentran para ver la televisión. Miles de millones. Bueno, la segunda venida de Cristo, todos los seres humanos, todos estarán atentos, porque será un evento que conmoverá el planeta. Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Quién es el que viene? El Hijo del Hombre. ¿Quién es el que viene? Nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo, de manera personal, de manera física, porque Jesús es una persona divina como el Padre. El Padre es una persona divina, Jesús persona divina. Un solo Dios manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo viene con todo su poder, pero como el Hijo es Dios, por eso la Biblia dice que es la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Qué preciosa es la palabra de Dios, qué tremendas son las promesas del Señor para nosotros. Uno de los primeros líderes adventistas, Luther Warren, solía decir a los jóvenes, la única manera de estar preparados para la venida de Cristo es prepararse y mantenerse preparados. Parece una repetición de palabras, ¿no? Parece un juego de palabras, pero es una verdad inconmovible. La única manera de prepararse es prepararse. No necesitas hacer mucha abstracción, ¿no? No necesitas cumplir muchos requisitos. Simplemente prepárate como, preparándote a través de una mayor intimidad con el Señor Jesucristo, a través de permitir que el Espíritu trabaje en tu corazón, transforme tu vida y de esta manera ser victorioso frente a las tentaciones y frente al pecado. La preparación es por la fe, es porque te mantienes al lado del Señor Jesucristo y Él te hace victorioso. Nadie puede ser victorioso lejos de la presencia del Señor Jesucristo. Vamos a ir, mis hermanos, a la siguiente parte. William Miller y la Biblia. William Miller en español es Guillermo Miller, ¿no? Así lo conocemos nosotros, por lo menos aquí en el Perú, más se lo conoce como Guillermo Miller. Bueno, Guillermo Miller estudió la palabra de Dios, era un granjero, un hombre que había estado durante algún tiempo sirviendo a su país en la guerra, ¿no? Una guerra, una, una guerra en los Estados Unidos, y él formó parte de la guerra. En un momento de la guerra estuvo prácticamente listo para morir, y entonces él reconoció que Dios le había cuidado durante esa guerra, había preservado por su vida. Y él, que era un deísta, quiere decir, creía en Dios, pero no creía en el Dios del cristianismo, Dios personal, pero él cultivó después, por ese libramiento tan grandioso, cultivó una mayor confianza en el Creador. Empezó a leer la Biblia, y al leer la Biblia, él empezó a aplicar algunos principios que nosotros debemos tener en cuenta cuando leemos la palabra de Dios. Este hombre no era un teólogo famoso, no era un académico, un erudito, alguien que sepa mucho de las lenguas, hebreo, arameo, griego, ¿no? Esas lenguas. No, no era el mismo él, pero era alguien sincero, era un buscador de la verdad. Y entonces él empieza a leer la palabra de Dios y a utilizar ciertos principios. Vamos a ver entonces estos principios de interpretación. Isaías capítulo 28, versículo 10. ¿Qué es lo que dice? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Bueno, este es un pasaje interesante de la palabra de Dios, ¿no? En Isaías capítulo 28, porque aquí se habla acerca de la manera como nosotros debemos leer la Biblia. Es decir, debemos leer la Biblia comparando los textos bíblicos. Una parte que no entendemos en algún sector de la Biblia, muy posiblemente, casi con seguridad, está explicado en otro rincón de la Biblia. Tú me preguntas, y pastor, ¿y si no está explicado en ninguna parte? Bueno, significa que no es útil para nuestra salvación, que el conocimiento de eso, un día el Señor nos va a decir, a responder todas nuestras preguntas, pero no todo está revelado.
Hay ciertas cosas que el Señor no nos ha dejado, pero en lo que ha revelado podemos ir mandamiento tras mandamiento, versículo tras versículo, un poco, frase por frase, una línea por una línea, entender, no pasar a al siguiente versículo sin haber entendido el versículo precedente. Y entonces así comprender poco por poco. Más que leer, implica estudiar la Biblia, escudriñar la Biblia. Entonces ahí encontramos un principio. Ahí podemos decir que el principio es toda escritura. ¿Qué quiere decir toda escritura? Que no debes dejar de lado ningún texto de la Biblia. Algunas personas toman solamente unos textos y dejan de lado otros textos de la Biblia. Y entonces no tienen una comprensión adecuada. Por ejemplo, algunas personas toman los textos de la Biblia en donde se dice que los discípulos no guardaron el sábado porque se les ocurrió comer espigas en sábado. Ahora, el discípulo no estaba desobedeciendo la ley de Dios. Estaba desobedeciendo la ley de los hombres, ¿no? La tradición de los rabinos, pero no la ley de Dios. Y entonces Jesús dice cómo se tiene que guardar. Así que si leemos solo una pequeña parte, podemos edificar una doctrina contraria a la Biblia, contraria a la palabra de Dios. Por ejemplo, hay versículos en donde la Biblia me dice que el Padre es Dios. Hay versículos donde la Biblia me dice que Jesús considera Dios a su Padre al decirle, tú eres mi Dios, tú eres mi Padre, yo te adoro. Dice palabras como esas Jesús. Entonces uno puede decir, ah, entonces Jesús es alguien menor que el Padre. Pero, ¿y esos versículos que dicen que Jesús es el gran Dios y el Salvador? Y ese versículo que dice que es Dios sobre todas las cosas. Y ese versículo que dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿No lo vamos a tomar en cuenta? No, Jesús es Dios también. Toda la información bíblica me dice, si sumamos todo, me dice que Jesús es Dios, que el Padre es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. Y no pueden ser dioses diferentes, porque si no seríamos politeístas, ¿no? Tres dioses. Es un solo Dios manifestado en tres personas. Ahora, otro principio. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. ¿Mm? Aquí encontramos una presuposición muy importante y un principio de interpretación profética. Cuando vamos a la Biblia, nuestra presuposición debe ser creer que la Biblia es la palabra de Dios. Dice allí, las razones de mi boca, dice el Señor. Y dice que no hay en ellas cosa perversa ni torcida, que la Biblia tiene la verdad, porque es la palabra de Dios. Así que cuando leas, mi querido hermano, no leas como si fuese un cuento, no leas como si fuese una obra literaria, crimen y castigo, metamorfosis. No, 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 no. No, el acercamiento frente a la Biblia es diferente. El acercamiento frente a la Biblia es, voy a entrar en contacto con la palabra de Dios. Esta palabra que fue perseguida, esta palabra que fue quemada, pero que llegó hasta mí al precio de mucho sacrificio de mártires. Voy a leer esta palabra. Tengo que ir como fue Moisés frente a la zarza, con actitud de reverencia. El Señor le dijo, quita tu calzado porque estás en un lugar santo. Cuando acerques, cuando te acerques a la Biblia, quita el calzado de tus presuposiciones. Quita el calzado de tus ideas previas, de tus prejuicios y tienes que estar dispuesto a aceptar lo que la palabra de Dios diga sin importar si va en contra de lo que tú creías. Porque la Biblia es la verdad y tenemos que acomodar la Biblia a lo que dice. No tratar de acomodar la Biblia a lo que nosotros pensamos, ¿no? Que es exactamente el principio opuesto. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, el Espíritu no habla de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir cuando venga el Espíritu. Jesucristo está prometiendo la venida del Espíritu, la tercera persona de la deidad, la tercera persona del trío celeste, del trío de dignatarios celestes, que son un solo Dios en tres personas. El Espíritu, cuando venga, Él os guiará a toda verdad. Amén. ¿Cuál es el propósito del Espíritu? Guiarnos a la verdad.
¿Dónde está la verdad? En la palabra de Dios. ¿Puedes leer la Biblia sin la presencia del Espíritu? La respuesta es no. No, un hombre guiado por el Espíritu de Dios entenderá plenamente la Biblia, mucho más que un hombre que sabe hebreo, griego, filosofía, ciencias humanas, de todo y va a la Biblia sin el Espíritu de Dios. El que va con el Espíritu de Dios entenderá mucho mejor, porque esa es la función del Espíritu. Según de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea que no es que yo voy a tener mi propia interpretación y mi propia verdad. ¿Sabes que en este mundo hay ahora una especie de relativismo hermenéutico, ¿no? Corrientes de la teología en las que cada quien tiene su interpretación y es válido. Ah, ¿tú crees esto? ¿Te parece bien? Ah, ¿te parece que para ti ese versículo significa esto? Perfecto. No entro en contradicción. Tú tienes tu interpretación, yo tengo mi interpretación, cada quien tiene su propia verdad, todos felices. Bueno, eso no hay en la Biblia, mis hermanos. No existe el relativismo hermenéutico. En la Biblia hay una sola interpretación y es el Espíritu que nos guía a la comprensión de esa interpretación. Pero para eso debemos estar desprovistos del yo, desprovistos de la filosofía griega o la filosofía moderna para poder entrar por completo en la atmósfera de la palabra de Dios, que es una atmósfera recreada por la presencia del Espíritu Santo. Según de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada. Es el Espíritu que te ilumina. No eres tú mismo. No son tus preconceptos, tus prejuicios, tu filosofía, tu propia verdad, tu interpretación. No. Es el Espíritu el que da la verdadera interpretación. Hay una sola y es la que el Espíritu nos dirige para tenerla. Vamos, mis hermanos, a esta declaración. A medida que William Miller comparaba versículo con versículo, se le abrían los misterios de la Biblia. Iba comprendiendo mejor la palabra. Buscaba como quien busca un tesoro escondido y fue ricamente recompensado. El Espíritu Santo le abrió la palabra de Dios a fin de que la entendiera. Abordó las profecías con la misma diligencia en el estudio de la Biblia que con los demás pasajes bíblicos que estudiaba. Entonces se le abrió el entendimiento porque el Espíritu Santo le abrió la palabra de Dios para que Guillermo Miller le entendiera, William Miller. Y tú me vas a decir, pero pastor, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo lo dirija si al final se equivocó en la fecha? Se equivocó, no fue 22 de octubre de 1844 que vino Jesús. ¿Cómo el Espíritu de Dios lo guió en esta equivocación? Mi querido hermano, hay cosas que el Espíritu permite, ¿no? Permite. Mira, vamos a colocar un ejemplo. Cuando Jesús estaba en esta tierra, los discípulos no entendían muy bien la misión de Jesucristo. Los discípulos, ¿eh? Y Jesús estaba con ellos, pero ellos no entendían bien. Por ejemplo, ellos pensaban que Jesús iba a ser un Mesías militar, político, que iba a tener un reino. Y ellos ya querían ser, ¿no? El ministro de Economía del reino, ¿no? Ministro de Hacienda, el ministro del Interior, ¿no? El ministro de Guerra, y ya se estaban repartiendo los cargos. Varias veces peleaban quién va a ser el mayor en el reino. Es que el discípulo no comprendía plenamente. Jesús estaba con ellos y sin embargo no entendía plenamente que en su primera venida Jesús vendría como el siervo sufriente que entregaría su vida por la humanidad. No lo entendían. Hay ciertas cosas que no se entienden en la palabra porque hay un propósito que Dios tiene. Finalmente ellos descubrieron el propósito. En el caso de Guillermo Miller, no entendió. Él hizo todos los cálculos correctos. Entendió la profecía del macho cabrío, del carnero, entendió el punto de partida de los 2300 días, entendió la finalización de los 2300 días. Lo que no entendió es cuál era el evento hacia el final. No era la segunda venida de Cristo, sino la purificación del santuario representaba el inicio del ministerio de Cristo en el santuario, el juicio investigador y la intercesión de Cristo en el contexto del juicio. Eso es lo que Guillermo Miller no sabía, pero no tenía cómo saberlo. Y sin embargo, la predicación de Guillermo Miller llamó la atención de las personas para esa fecha, porque el juicio investigador y la purificación del santuario son eventos en el cielo. ¿Cómo se podía llamar la atención sobre eventos que ocurrirían en el cielo?
solamente con lo que pasó Guillermo Miller, ¿no? Predicó la segunda venida, la gente estuvo atenta a la fecha, aun cuando no era el evento, la segunda venida de Cristo, pero las personas estuvieron atentas a la fecha y estudiando la Biblia, después comprendieron qué es lo que realmente había pasado, ¿no? El ministerio de Cristo en el santuario, en el lugar santísimo. eh, es una verdad que en la palabra de Dios podemos encontrarla también. Vamos a ver ahora directamente, mis hermanos, la profecía de los 2300 días. Días proféticos equivalen a años literales, ¿no? Hemos visto en varias oportunidades. Ahí está la profecía, Daniel capítulo 8, versículo 14. Y él le dijo hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Ahora, entonces, no le dice cuándo empiezan los 2300 tardes y mañanas. ¿Sabes cuándo le dicen al profeta cuándo empieza? No da para explicar plenamente. Esta es una profecía que tendríamos que pasar 1 hora, 2 horas explicando, Daniel 8, Daniel 9, pero así a modo de resumen, ¿no? A modo de resumen, prácticamente unos 10 años después viene la explicación de la profecía a Daniel. Entre Daniel 8 y Daniel 9 hay más o menos esa cantidad de tiempo. Entonces, viene, tú ves en Daniel 9 y empieza con una visión, o perdón, empieza con una oración. No hay una visión. Y después de la oración, en Daniel 9, encuentras la explicación de una visión, pero no encuentras la visión. Pues está interesante eso, ¿no? Porque tú vas a Daniel capítulo 2, ahí está la visión de la estatua y está la explicación de la visión de la estatua. Vas a Daniel capítulo 7, encuentras la visión de las cuatro grandes bestias y está la explicación de la visión de las cuatro grandes bestias, está la explicación. Daniel capítulo 8 está la visión del macho cabrío y del carnero, y está la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Se explica solamente el macho cabrío y el carnero, pero no se explica la visión de las 200 tardes y mañanas, 2300. No se dice cuándo va a empezar. Bueno, Daniel 9 dice cuándo va a empezar. Mira, mira qué es lo que sucede. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Es el ángel Gabriel que le explica a Daniel. Dios le había ordenado, ¿no? Y le dice, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Daniel, realmente el profeta amado por Dios. Ahora le dice, entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Cuál visión? Si en Daniel 9 no hay visión. Bueno, la visión de Daniel 8 que quedó sin ser explicada. La parte de la visión que quedó sin ser explicada y que enfermó a Daniel. Y entonces entiende la visión, le dice, ¿no? La visión de Daniel 8. Es decir, la visión de los 2300 tardes y mañanas. Y dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Esta palabra determinada debiese traducirse más exactamente como cortadas. Están cortadas. Es como decir, es un pedazo de tiempo que deben ser cortadas de un tiempo mayor. Estamos hablando de la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Y aquí aparece otra profecía. Pero esta es una profecía aclaratoria, explicatoria. Entonces, ¿cuál detalle estaba faltando en los 2300 tardes y mañanas? La fecha de inicio. ¿Qué detalle va a proveer esta profecía para entender los 2300 tardes y mañanas? La fecha de inicio. La fecha de inicio. Vamos a ver. Dice, primero dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, están cortadas. En otras palabras, las 70 semanas, que serían 490 días, que serían 490 años, ¿no? Porque 70 por 7, 490, 70 semanas, tienen que cortarse ese periodo, 490 años, tiene que cortarse del periodo mayor. ¿Cuál es el periodo mayor? 2300 tardes y mañanas. Es decir, las 2300 tardes y mañanas, es decir, los 2300 años incluyen los 490 años de las 70 semanas. Están en ese periodo. Vamos a verlo más adelante en un gráfico. Y dice allí, y sobre tu santa ciudad, y ahora qué es lo que va a suceder para terminar la prevaricación y para poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Todo eso se va a cumplir con el ministerio de Cristo, porque las 70 semanas también nos habla acerca del ministerio de Cristo, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Allí, en esta parte, se dice cuál es el inicio de los 490 años, es decir, de las 70 semanas. Y mis hermanos, este es un punto clave que nunca tienes que olvidar.
el inicio de las 70 semanas es el mismo punto de partida de los 2300 años. Empiezan en el mismo año. Entonces Daniel 9 nos dice cuándo empieza la profecía de Daniel 8, cuándo empiezan los 2300 tardes y mañanas. La misma fecha que empiezan los 490 años, empiezan los 2300 años, la misma fecha, porque Gabriel viene a hacerle entender la visión que había quedado pendiente. ¿Y cuándo empieza? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Habrán 7 semanas y 62 semanas. Bueno, aquí, y puesto que el punto de partida de las 70 semanas era desde que salga la orden de restaurar y edificar Jerusalén, Mier sabía que si tenía esa fecha, podría conocer el comienzo de las 70 semanas y de la profecía de los 2300 días. Marcan la misma fecha de inicio. Allí ya Daniel podía saber cuál era el inicio de los 2300 tardes y mañanas. Ahora vamos a ver esta profecía un poco más de cerca. Y aquí se habla acerca de la profecía en Daniel 9, 25 al 27, ¿no? Dice allí, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces, ¿cuándo empieza? Lo importante aquí, mis hermanos, porque hay una cantidad de información y no quiero aturdirles con tanta información. El punto más importante es cuándo empieza aquí. ¿Y cuándo empieza? Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Pero además me va a decir cuándo Jesús se bautiza, porque dice hasta el Mesías príncipe. ¿Mm? Y después va a decir cuándo se quitará la vida al Mesías, la muerte de Jesucristo, está en la profecía de las 70 semanas. Y después, cuándo el pacto se va a confirmar con muchos, más allá del pueblo de Israel, al término de los 490 años. Todo eso va a pasar en las 70 semanas. Pero veamos un poco más de cerca. Si restamos 490 años de la profecía de 2300 años, quedan 1810 años para la conclusión de la profecía. Esto nos lleva a 1844. Es decir, la profecía empieza el año 457 antes de Cristo y culmina en el año 1844. Hay varios detalles para comentar allí, pero es imposible por el tiempo. Pero empieza 457 antes de Cristo y termina 1844 después de Cristo. Y es allí donde Guillermo Miller mira el cálculo profético, calcula cuándo empieza la profecía, calcula cuándo termina. Todos sus cálculos están correctos. Lo único que no está correcto es el evento. Él esperaba que sea la segunda venida, pero la purificación del santuario se refería al santuario celestial y también al inicio del juicio, porque purificación del santuario y juicio son el mismo evento, como hemos dicho al principio, ¿no? Entonces, mis hermanos, veamos así con este cuadrito un poco más acerca de esta gran profecía. Los 2300 años son la profecía más grande. Ustedes pueden ver aquí, voy a señalar con el cursor, aquí están los 2300 años, ¿no? Empezamos aquí, todo esto va desde el mismo periodo, 457 empieza la profecía de los 2300 años y también la misma profecía de las 70 semanas, que son 490 años. Entonces, la profecía de las 70 semanas termina en el año 34. Pero hay eventos tremendos que nos anuncia. Por ejemplo, la profecía de las 70 semanas nos dice cuándo fue el bautismo de Cristo, año 27 después de Cristo. La profecía de las 70 semanas me dice cuándo es la muerte de Cristo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, hará cesar la ofrenda y el sacrificio. Eso determina la muerte de Cristo, año 31. Y la profecía me dice también que termina el año 34 el tiempo de gracia para los judíos como pueblo de Dios, porque esas 70 semanas están determinadas sobre el pueblo y de allí empieza el Evangelio a los gentiles, con Pablo. El año 34 es el apedreamiento de Esteban y al mismo tiempo también es allí donde está Pablo, que es el apóstol que predicará el Evangelio a los gentiles. Terminó el año 34. El pueblo judío dejó de ser el pueblo de Dios y ahora los judíos individualmente pueden ser aceptados, son aceptados por el Señor, pero como pueblo, ahora el pueblo es la iglesia. La iglesia es el Israel espiritual. Y entonces este periodo termina en 1844. ¿Qué iba a empezar en 1844? La purificación del santuario. Pero la purificación del santuario es el mismo evento que el juicio. Por lo tanto, ¿qué empieza en 1844? El juicio.
el juicio investigador, la primera etapa del juicio. Los adventistas no creemos que el juicio sea solo un evento. Los adventistas creemos que el juicio es un proceso. Y la primera parte de ese proceso es el juicio investigador. Luego en el milenio viene el juicio de comprobación. Y finalmente viene el juicio ejecutivo con la destrucción del pecado y la finalización de la historia de pecado en este mundo, ¿no? Esto es lo que sucederá al final del milenio. Esas tres etapas del juicio. Entonces, mis hermanos, los 2300 tardes y mañanas marcan cuándo empezará el juicio. A partir de ese momento, Jesucristo está frente al Padre y los libros están siendo abiertos y las personas desde Adán hasta nuestro tiempo están pasando delante del tribunal celestial. Y un día tu nombre y mi nombre pasarán delante del tribunal celestial para ese juicio investigador, que solamente es para el pueblo de Dios. El juicio investigador es solo para el pueblo de Dios. Ahí se determinará si el pueblo de Dios es fiel al Señor. Vamos, mis hermanos, a la última parte que es el aplica. ¿Por qué es tan importante entender Daniel 9, 24 al 27 para establecer la integridad de la Biblia y la divinidad de Cristo? Vean ustedes, Daniel 9, 24 al 27 nos da varios mensajes tremendos. Es la profecía de las 70 semanas. La profecía de las 70 semanas me indica cuándo es el bautismo de Cristo. Y en el bautismo de Cristo aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La deidad entera, la Trinidad en el acto del bautismo de Jesús, ¿no? En el momento de la muerte de Cristo también está en esta profecía, año 31. Y la profecía de Isaías me decía que el siervo sufriente es el Mesías, y el Mesías es Cristo, y el Mesías es Dios. De manera que apuntan hacia el ministerio de Cristo y apuntan hacia Jesucristo como Dios sobre todas las cosas. Entonces, es importante que podamos entender, mis hermanos, que aquel que es el único que puede ser el sacrificio expiatorio, no puede ser menos que Dios, ni los ángeles podrían ofrecer su vida para la salvación del hombre. Solo Dios sobre todas las cosas. Y Jesucristo es Dios y Él fue sacrificado. Y la profecía de las 70 semanas nos señala a ese sacrificio, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos, mis hermanos, a la parte del CREA y allí está una vez más la invitación para que puedan participar de las preguntas claves, motivados por la esperanza. Entonces, entra por favor y responde las 5 preguntas claves para afirmar tu conocimiento de la lección de escuela sabática. Queremos saludar de un modo muy especial a aquellos que participaron la semana pasada. Está Elenita, está Juan y está Oli, ¿no? Que tuvieron las notas más altas. Felicitaciones a ellos. Y quién sabe tú, mi querido hermano, serás el que puedas estar en el podium de los más destacados en la lección de esta semana. Queremos también enviar un saludo cariñoso a todas las personas que nos escriben en YouTube, que manifiestan amar la palabra de Dios porque quedan hasta el final del estudio. Y ahora invito a aquellos que han quedado también hasta el final del estudio, que puedan decir, la esperanza de la venida de Cristo motiva mi corazón. ¿Qué te parece esta declaración? La esperanza de la venida de Cristo motiva mi corazón. Coloca eso en la parte final y sabremos que has llegado hasta el final de este estudio. De la misma manera, un saludo cordial a aquellos que están en Facebook, que también forman parte de esta comunidad de estudiantes de la Biblia. Querido hermano, de esta manera concluimos con el estudio de la palabra de Dios en esta semana y te invito para profundizar en las profecías, para aferrarte a la promesa maravillosa de la segunda venida de Cristo y para continuar con el estudio de la lección de la escuela sabática. Un gran abrazo, mi hermano. Que Dios te bendiga.